en todas las áreas de actuación, promoviendo la participación de las mujeres tanto en la toma de decisiones públicas y así favoreciendo que el lenguaje y las imágenes reflejen una sociedad más respetuosa, inclusiva y equitativa. En este recorrido resulta imprescindible destacar el trabajo orientado a reforzar la implicación de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejeros de la prevención y la atención frente a la violencia contra las mujeres, así como el impulso de iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres del medio rural, mujeres con discapacidad o mujeres mayores. Todo ello reafirmando siempre la voluntad común de avanzar hacia municipios más justos y libres de discriminación. Es necesario reforzar las políticas con enfoque interseccional que atiendan las múltiples discriminaciones que puedan concurrir en las mujeres por razón de origen, edad, discapacidad, situación socioeconómica, orientación sexual o residencia en el medio rural, garantizando que ninguna mujer quede atrás en el ejercicio de sus derechos. En estas décadas se ha avanzado de manera significativa, pero aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral. Las mujeres siguen siendo y afrontando importantes diferencias salariales en comparación con los hombres. Según la encuesta de estructura salarial del año 2022, en la década de 2023-2022, la brecha salarial se ha reducido en 6,83 puntos. Sin duda, una desigualdad que sigue siendo inasumible, pero que pone de manifiesto la importancia de las políticas públicas, como la elevación del salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones para seguir avanzando en su reducción. Se trata de un desequilibrio influido, sin otros factores, por las dificultades de conciliación, el peso de los cuidados, que continúa recayendo en mayor medida sobre las mujeres, siendo un trabajo no remunerado que limita su acceso a empleos de calidad y a posiciones de su responsabilidad, y por la distribución desigual de hombres y mujeres por sectores de actividad. Las desigualdades que persisten no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que obedecen a estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles de estereotipos de género. Resulta necesario, por tanto, reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempo, para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva. Asimismo, la feminización de la pobreza sigue siendo una realidad. En torno a 6,6 millones de mujeres en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, pese a que, según el Observatorio de la Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social, la tasa de pobreza había descendido 2 puntos en el año 2024 respecto a 2018 y que en la última década tanto mujeres como hombres han reducido su tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la tasa femenina ha caído en 3,8 puntos entre 2014 y 2024. La masculina lo ha hecho en 5 puntos. Estos datos ponen de manifiesto que necesitamos seguir impulsando políticas de cuidado, de conciliación, de lucha contra la pobreza infantil o de empleo digno para que impacten directa y positivamente en las condiciones de vida de las mujeres. Este año, en el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas invita a unirse al lema Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas, y llama a reforzar en todo el mundo la eliminación de las barreras estructurales que dificulten la igualdad ante la justicia, como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes o determinadas prácticas y normas sociales que aún persisten. Cuando se actúa en condiciones de igualdad, los derechos se protegen y se defienden. La educación en igualdad se consolida. Las mujeres eligen libremente participar y liderar en la sociedad, también en los ámbitos políticos y económicos, y el refuerzo de la protección y la prevención contribuye de manera decisiva a combatir la violencia contra las mujeres. Contamos, además, con experiencias de políticas locales que configuran desde este enfoque y que confirman que cuando se invierte en programas sociales y de igualdad bien diseñados y evaluados, mejora la situación de las mujeres y facilita su acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional. Son muchos los ayuntamientos los que fueron abanderados con la puesta en marcha de áreas de igualdad y de la lucha contra la violencia machista.
Observatorio de Igualdad, Políticas Públicas Avanzadas, Consejos Municipales de la Mujer, dando espacio de participación al movimiento feminista y contribuyendo de forma decidida a los avances en igualdad de género. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a nuevos retos. La desinformación que minimiza evidencias como las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, la negación misma de la violencia machista y las desigualdades que aún persisten suponen no solo un grave peligro para seguir avanzando hacia la igualdad plena, sino un intento de revertir los avances conseguidos. Pese a que el índice de igualdad de género de 2024 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha confirmado que España se mantiene como el cuarto país más avanzado en igualdad de género dentro de la Unión Europea, solo por detrás de Suecia, Dinamarca y Países Bajos, hemos de demostrar también nuestra preocupación por los casos de acoso sexual en la esfera pública, que nos obligan a hacer un esfuerzo en la aprobación de protocolos que garanticen espacios seguros para las mujeres, basadas en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad. Reiterar la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, ya sea física, psicológica, sexual, digital, vicaria, etc., y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local. Promover, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria,